Debemos entender por transferencia a toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano, realizada a persona distinta del titular responsable o encargado. El requisito indispensable para que se considere transferencia es que sea realizada a persona distinta del titular responsable o encargado. Por ejemplo, se transfieren los datos de los alumnos de una escuela primaria cuando estos son comunicados a dependencias de asistencia social, a jueces o a una escuela privada con motivo de un cambio de matrícula. En cambio, estamos en presencia de una remisión de datos personales cuando estos son comunicados a una empresa privada para que, en nombre y previo contrato con la escuela, presten servicios, por ejemplo, de comedor, médicos o de transporte. Por su parte, se produce una transferencia internacional cuando los datos personales se envían fuera del ámbito de espacio del territorio mexicano. No debe perderse de vista que las comunicaciones de datos personales también se dan de una área administrativa a otra área administrativa dentro de una misma dependencia, que si bien es cierto, no constituyen legalmente una transferencia o remisión de datos personales, no menos cierto es que se están comunicando datos personales y por ende es necesario que se apliquen ciertas medidas de protección, aunado a que debe de existir un vínculo jurídico que justifique la necesidad de que una área administrativa comunique a otra área de datos personales. Dicho vínculo se podría dar cuando los datos personales sean tratados para finalidades en las cuales varias áreas administrativas tienen facultades compatibles o análogas para llevar a cabo la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales. Un claro ejemplo de este tipo de comunicación de datos personales en el sector educativo es cuando el director de un centro educativo remite los datos personales del alumno al maestro, quien trabaja dentro del mismo centro educativo. El requisito principal para hacer una transferencia es la existencia del consentimiento por parte del titular de los datos personales. Como se estudió anteriormente, se considera que existe dicho consentimiento cuando el aviso de privacidad es puesto a disposición del titular y éste no manifiesta su voluntad en sentido contrario. Pero existirán otros casos en los cuales, aparte de poner a disposición el aviso de privacidad, se tendrá que recabar el consentimiento expreso y por escrito. Por ejemplo, cuando se vayan a transferir datos personales considerados sensibles. En el aviso de privacidad deben constar las transferencias que se pretenden hacer de los datos personales, debiéndose de actualizar constantemente en caso de que se presente la necesidad de hacer nuevas transferencias. Las excepciones a lo anterior las estudiarán en la materia correspondiente a esta actividad. Ahora, es importante que existan controles y mecanismos de seguridad para poder llevar a cabo las transferencias de datos personales. Dichos controles deberán ser valorados dependiendo del caso concreto. Por ejemplo, no es lo mismo transferir datos personales que transferir datos personales sensibles, pues en este último caso es necesario implementar mayores medidas de seguridad. Las medidas que se recomienda adoptar cuando se realicen transferencias de datos personales mediante traslado de soporte físico, por ejemplo, un oficio con datos personales o una boleta de calificaciones de un alumno son: utilizar sobre cerrado en donde consten los documentos que contengan datos personales y utilizar una leyenda en el documento en cuestión en la que se precise que el contenido del sobre son datos personales a los cuales únicamente tienen acceso determinadas personas. Asimismo, deberá de existir un acuse de recibo y la transferencia debe documentarse en una bitácora que cada área administrativa debe llevar a cabo. Cuando la transferencia se hace mediante el traslado físico de soportes electrónicos, por ejemplo, una USB con datos personales de alumnos o maestros, deberán de implementarse todas las medidas señaladas para el traslado de soportes físicos, pero además, el dispositivo electrónico deberá estar cifrado. Cuando las transferencias se lleven a cabo mediante el traslado sobre redes electrónicas, por ejemplo, a través de un correo electrónico, deberán implementarse todas las medidas señaladas para el traslado de soportes físicos, pero además, los datos personales deben ser sometidos a un proceso a través del cual sean codificados.